Seguimos en esta mañana de Junto a Vos y ahora estamos con unos invitados que la verdad me pone, invitadas también por supuesto, y me pone muy contentos tenerlos acá porque habíamos nosotros comunicado en su momento cuando fueron a presentar este proyecto. Estamos hablando de la escuela técnica, estamos hablando de chicos y chicas de quinto, sexto y séptimo año que nos van a hablar de su proyecto de memoria que trata sobre Ismael el Bocha Saadet, un loberense desaparecido. Lo fueron a presentar en Chapadmalal en un evento, pero bueno, vamos a dejar sobre todo que hablen ellos, ellas y nos cuenten un poquito. Bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están? Muchas gracias. Muchas bien. Gracias. Bueno, primero vamos a hablar con vos, contanos, ¿sos profesora? Sí, soy profesora de quinto año de Política y Ciudadanía en la escuela. Y el proyecto surgió el año pasado con un profe de literatura que tenían los chicos en ese momento, que era Augusto Mónaco. El programa se llama Jóvenes y Memoria. Todos los años nos llega la convocatoria para participar a todas las escuelas. El año pasado no pudimos presentarnos en la instancia final por una cuestión de tiempo y de organización, pero continuamos el trabajo este año sin Augusto, que ya no está en la escuela. Pero lo terminamos y este año los chicos pudieron viajar a Chapadmalal hace 15 días atrás y poder participar del encuentro del cierre. Qué bien, qué lindo. Y qué lindo también, ¿no?, tener la oportunidad de participar y de que los jóvenes estén por ahí involucrados con la memoria local, la gente de Lobería. ¿Quién quiere hablar, empezar a hablar de ustedes? A ver, primero, sobre el proyecto en principio, ¿no? ¿Cómo surgió la inquietud? ¿Cómo terminaron por ahí eligiendo a la persona que terminaron eligiendo? Bien, pues en sí el proyecto... ¿Nombre? Perdón. Perdón. Soy Jonathan Santino Quinteros, aunque me dicen Bien, Santi. Bien, Santi Quinteros, Jonathan. Bueno, bien. Este proyecto, si no mal recuerdo, porque lo trabajamos hace ya tiempo, había surgido cuando en clases de historia, que justamente nos enseñaba nuestra profesora, habíamos llegado ya a la parte de dictadura argentina, si no me equivoco. Y en ese momento nos empezamos a hacer ciertas preguntas de qué pasó con esto, qué pasó con tal, qué llegó a ocurrir realmente durante ese periodo de tiempo. ¿Y alguno de ustedes, por ejemplo, no sabía que había desaparecido loberenses antes de empezar a investigar? Bueno. Se quedaron mudos. Bien, ok. Pues en sí me sorprendió. Me sorprendió, no diría tanto, pero sí, me sorprendió que la situación de la dictadura haya llegado a un pueblito ya medio aislado que sería la Lobería. Sí, y mucho más también por ahí, en ese momento histórico. En esa época. Bien, y bueno, y entonces, ¿por qué terminaron decidiendo quizá hablar sobre el Bocha Saadet? Pues, referente al Bocha, lo habíamos elegido porque fue uno de los desaparecidos que, al menos dentro de nuestro círculo, o más bien dentro de lo que se sabe, no hay mucha información. O no había hasta ahora que empezamos a investigar más sobre él. Bien. ¿Y qué empezaron a descubrir? ¿Cómo fue el primer paso? Dijeron, bueno, tenemos esto, tenemos el proyecto, elegimos ya al Bocha Saadet. La elección también fue un poco porque en la escuela una de nuestras profes, que es profe de matemática de los chicos, es Silvia Guíbar y es prima hermana de Bocha. Entonces también bien. Fue como que, más allá de que era del que menos información había, podíamos tener acceso a mucha información que por ahí no se había hasta el momento consultado o no se les había preguntado. A partir de hablar con Silvia, nos llevó a entrevistar a su mamá, a Marta, que es tía de Bocha, y Marta les contó cómo fue el momento de la desaparición de Bocha, qué pasaba en ese momento, qué pensaban ellos que iba a pasar en los días siguientes, qué pasó después. Así nos acercamos mucho también a poder investigar de Bocha. Mira, y una vez que empezaron a juntar la información, ¿qué fue lo que fueron produciendo? ¿Cómo lo fueron manejando? Bien, pues algunas producciones que hemos hecho, primero que nada,
Aparte de, grabar las entrevistas tanto en audio como en video, que eso no sé si lo llegamos a manifestar en el video que se produció al final. No. En la producción final no hay fragmentos de esas entrevistas. Está bien, claro. Uno de los trabajos que hicimos, que yo llegué a recordar, fue unas pequeñas reseñas a un par de libros, de los que yo a recordar son El útero vacío y Un elefante ocupa mucho espacio. Uh-huh. Y son los libros que son libros que han sido prohibidos en su momento, ¿no? Cuestionado el contenido. El útero vacío es un audiocuento de Cecilia Solá. El útero vacío sí, pero Un elefante ocupa mucho espacio. El útero vacío sí. A partir de la lectura de eso, de la entrevista al profe de historia Ariel Di Benedetto que hicieron los chicos, Ariel los acercó también mucho al contexto, a lo que pasaba en ese momento, a la proletarización en las fábricas. También a partir de eso entrevistamos a Ana Álvarez, la hermana de Lili Álvarez, que es otra de las desaparecidas de Lobería, que es justamente la mujer de Bocha. Y fue fundamental la entrevista a Marta Sadet, a la tía de Bocha, porque ahí los chicos se pudieron acercar más a este joven loberense desaparecido. Supimos en qué año nació, cuándo, que era hijo único de un matrimonio que era auxiliar en el Colegio Nacional Viejo. Por ahí muchos pedacitos de historia que ellos no conocían. Sin duda. Yo tengo una duda, ¿cómo fue hacer la entrevista? Digamos, porque son un montón de chicos involucrados. ¿Fueron ellos a la escuela? ¿Se los escuchó en el aula? ¿Cómo fue? Marta fue a la escuela. Los chicos habían preparado por ahí una serie de preguntas escritas porque, como verán, no les gusta hablar mucho. Habla Santino nomás. Bien, entonces teníamos una serie de preguntas escritas y las iban haciendo a medida que Marta les iba respondiendo preguntas. Con Lili Álvarez fue vía internet, a través de una videollamada, porque ella vive en Tandil. Ariel Di Benedetto también se acercó a la escuela y ahí lo pudieron entrevistar. Con Ariel por ahí fue mucho más distendida porque ya lo conocíamos, es profe, entonces es como que tenían otra confianza en la cual todos podían preguntar, que no así por ahí a las otras personas entrevistadas. Claro. Y yo quisiera que alguno o alguna por ahí me cuente un poquito de las sensaciones, de qué descubrió hablando con estas personas, si hay algo que no sabían. En realidad fue muy impactante saber sobre la dictadura y cómo pasaron las cosas a las personas en ese momento. Fue muy impactante. Sí, nunca supimos, ahora sabemos bien cómo fue, pero no tan profundo. Bien, porque a veces es súper interesante escuchar, ¿no? A una persona que habla, que cuenta y no es lo mismo a veces la página de un libro o la pantalla de una computadora que estar, ¿no? Conversando con una persona. Sí, o lo mismo por ahí la reseña que podemos hacerle los profes no es lo mismo que poder entrevistar a una persona que vivió en ese momento, como fue los tíos de Bocha en este caso, que fueron a Mar del Plata en el momento de la desaparición, ver cómo ella les explicó a los chicos cómo encontraron el lugar, cómo estaba, que ordenaron todo pensando que en un momento los iban a interrogar y los iban a soltar y que a los 15 días tuvieron que volver a ir porque estaba de vuelta todo dado vuelta, que ahí fue como que les entró el miedo de pensar, no es un interrogatorio. Es distinto contarlo y las sensaciones. Y las sensaciones. Bueno, con toda esta información, con las entrevistas, entonces produjeron podcast y un video final. Claro, el informe es muy largo. Entonces lo que hicimos fue fragmentarlo en episodios. Cada podcast es uno de los episodios. Y la instancia final de Chapalmalal lo que les pedía era una producción audiovisual. Bien. Si sumábamos los podcasts nos ocupaba mucho tiempo y tenían 10 minutos para la presentación nada más. Claro, bien. En la cual primero se tenían que presentar ellos y después la producción. Entonces acortamos. Perfecto, bueno, eso está disponible en YouTube. En YouTube, en las redes de la escuela está disponible. Perfecto, así que y ahí volcaron la historia, digamos, del Tal Bocha. cual. Bien, ¿y cómo fue estar en Chapalmalal, rodeado por ahí de otros jóvenes con otros proyectos, enterarse por ahí también, ¿no? De memoria de otros lugares?
Sí, fueron distintos proyectos y no todos basados en desaparecido y demás. Algunos estaban ligados a momentos históricos que había pasado en el pueblo o en las ciudades, y también sobre la contaminación y muchas cosas. Claro, sí. Bueno, lo que es también memoria, ¿no? Porque Jóvenes y memoria abarca también muchos aspectos, seguro, Sí. digo, no solamente los desaparecidos. Bueno, ¿y cómo pasaron allá en Mar del Plata? ¿Vinieron contentos, satisfechos? Estuvo divertido porque además podemos conocer a otras personas que son de otros lugares. Ujú. Sí, y bueno, eso también, ¿no? Es la oportunidad como enriquecedora del Tal intercambio. cual, el intercambio, ver otras realidades, otras perspectivas. Con los chicos de quinto, sexto y séptimo también viajó una de las chicas del centro de estudiantes, José, que por ahí nos quiere contar su experiencia en Chapa. En Chapa. Vos, José, porque nosotros venimos diciendo, son chicos de quinto, sexto y séptimo año que hicieron el proyecto, pero vos estás unos años un poquito más atrás, ¿o no? Sí, sí. Bueno, está bien. Y vos fuiste, pues, digo, sos parte del centro de estudiantes. Del centro de entonces. Y bueno, y vos como joven, ¿no? Y como por ahí que sos parte del centro de estudiantes, estás también con ideas o con ganas de hacer cosas. ¿Cómo fue para vos estar ahí en Mar del Plata, en Chapadmalal, compartiendo ese momento? Parece muy nerviosa. No pasa nada. Tus sensaciones. Tranquilo. No, estuvo muy bueno porque más allá de que fuimos todos chicos que yo conocía ya de la técnica, también pudimos estar en otro ambiente más allá de lobería. O sea, estábamos allá y era muchas culturas, o no sé, todo lo que es Sí, Argentina. sí. Por ejemplo, había chicos que no eran como, no sé cómo explicar, pero no eran como los que yo, por ejemplo, estoy acostumbrada a ver. Claro, bueno. Mucha gente que tiene su aspecto, tiene su forma de ser, Sí. que también está bueno conocer porque, bueno, te vas enterando de cómo es Argentina. Claro, sí, que no todo es como por ahí vos estás viendo normalmente tu vida. Digo, hay mucha variedad, hay mucha, no sé, forma de pensar, de moverse, no sé, de vestirse, de comer también. Y a veces uno hace muchos prejuicios Ujú. que al final terminan siendo falsos, porque hablas con esa persona y nada que ver a lo que vos te imaginabas. Sin duda, bueno, qué linda experiencia entonces. Siempre es lindo conocer, que ayuda, digamos, también a abrir un poquito el pensamiento. Sí. Bueno, la verdad que nosotros muy, muy contentos de tenerlos a todos, a todas acá. Queríamos, hace unos días ya, tratar de coordinar esto Sí. para que puedan venir y presentarlo, porque, bueno, creo que siempre es importante mantener la memoria y mucho más cuando tiene acá arraigo local. Sí, la verdad que sí. Los chicos volvieron entusiasmados, así que el año que viene buscaremos un nuevo proyecto para poder participar. Muy bien, bueno, estaremos también esperando sobre qué temática lo van a desarrollar, porque siempre, todos los proyectos que tienen arraigo local son muy importantes, y sobre todo para trabajar ahí con los jóvenes. Muchísimas gracias, y cuando tengamos, por supuesto, vamos también a difundir el contenido, y les recomendamos a todos que se acerquen, que entren a YouTube, busquen el canal de la Escuela Técnica, de la Escuela Técnica, y está todo el contenido ahí para que todos, para que la memoria siga viva. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Sobre la proletarización de la militancia. No hay más luz, solo silencio y soledad. Sobre las rejas cuenta un cartel, comunicando que ya no abrirá. Ariel Di Benedetto, episodio 4.
Silencio en la fábrica, un podcast sobre el caso de Bocha Sadel. Somos estudiantes de quinto y sexto año de la Tecnicatura en Multimedios de la Escuela Técnica número 1, René Jerónimo Favaloro, de Lobería. Esto es Silencio en las fábricas. Ariel Di Benedetto, profesor de Historia, vino a nuestra institución para hacerle una entrevista sobre la militancia en las fábricas y todo referente a lo que investigó y enseñó en sus clases acerca de la dictadura. Comenzamos la entrevista contándole al profesor Ariel Di Benedetto lo que estábamos investigando sobre la dictadura y en especial sobre Bocha Sadel. Él nos cuenta que desconoce la vida y la trayectoria tanto de Bocha como de su mujer y que también investigó en el 2014 con un grupo de estudiantes sobre la dictadura de los desaparecidos de Lobería, especialmente sobre el Domingo Alberto Teruggi. Pensar en la militancia en los 70 es pensar en la clase media. La mayoría de los jóvenes que entraron a militar activamente, sobre todo en las organizaciones armadas y en la política, en sí provenían de la clase media. De esa clase media que durante la etapa del peronismo fue muy criticada al peronismo. Para ellos, los peronistas eran los cabecitas negras. Hay una crítica al trabajador peronista, porque ellos eran de alguna manera el origen de la nacionalidad, del trabajo. Ellos venían de la inmigración y siempre estuvo esa dicotomía, si se quiere, entre lo que era la clase media. Era lo que representaba la clase media y lo que representaban los trabajadores peronistas. A fines del 50, durante la década del 60 y también buena parte de la década del 70, era militancia. Esos jóvenes provenían de esa clase media, de esta familia, que tenían una mirada sumamente crítica y que se iban a volcar estos jóvenes, estos hijos de esta clase media, a la militancia sobre todo de izquierda, que significaba ser de izquierda en ese momento. Ustedes tienen que pensar en un contexto de Guerra Fría, donde están el bloque comunista, el bloque capitalista, donde en Latinoamérica triunfaban los movimientos sociales, revolucionarios, sobre todo lo que fue la Revolución Cubana el 1 de enero de 1959, donde los revolucionarios cubanos tomaron el poder y un tiempo después se van a definir socialistas. En ese contexto, estos jóvenes militantes que tenían como un objetivo la toma del poder por las armas, y eso era normal. ¿Por qué normal? Porque ustedes tienen que pensar que había una dictadura, que fue la dictadura que derrocó y Perón, la llamada Revolución Libertadora, que ahí comienza cierta resistencia por parte de los trabajadores, saqueos, huelgas, toma de fábrica y luego esa resistencia, o si se quiere esa participación, va a continuar de la mano de estos jóvenes, que sobre todo después de Cordobazo y principios de la década del 70 van a tener un mayor desarrollo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es la proletarización? Es una táctica, una estrategia que usaron las organizaciones políticas y los movimientos sociales de aquella época para entrar en las fábricas, para posicionarse como un trabajador, para sentir como un trabajador, para tomar conciencia de lo que era trabajar en una fábrica. Pero he aquí la cuestión. Esas personas y esos personajes, como les dije anteriormente, provenían de clase media. No necesitaban trabajar. Muchos de ellos que entraron a la fábrica a trabajar lo hicieron con otro objetivo. ¿Y cuál creen que era? Los objetivos de estos jóvenes que tenían estudios, que eran universitarios, que provenían de la clase media, pero querían ingresar a las fábricas para ver cómo era la vida del trabajador. Para luchar en las fábricas, ellos decían sobre todo los movimientos de izquierda. Me refiero tanto a una buena parte del peronismo como también a la izquierda, es decir, al Partido Comunista. Ya las organizaciones armadas que devenían, si se quiere, del Partido Comunista, que son variadas. Una de ellas era el
ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, y la otra organización política armada del peronismo, si se quiere, el peronismo combativo, Montoneros. La estrategia de estas organizaciones, de estos movimientos políticos, era jóvenes en la fábrica para que de alguna manera rompan con ese origen pequeño burgués y que ingresen a la fábrica porque sostenían que su objeto revolucionario, el sujeto que iba a hacer la revolución, que iba a cambiar la sociedad, una sociedad de iguales, una sociedad socialista, eran los trabajadores. Ellos creían eso, que el sujeto revolucionario transformadora era el trabajador. Y lo hicieron en ese contexto. A fines de los 50, principios de los 60, llegaron fábricas de origen extranjero, Renault, Fiat, Mercedes-Benz, por decir algunos nombres de las fábricas extranjeras, transnacionales que ingresaron a los grandes centros urbanos, el Gran Rosario, Córdoba y Capital. Bueno, y ahí ingresaron estos estudiantes y estos jóvenes. Lo que puede investigar, que también se los voy a dejar, son 2 casos, uno en Buenos Aires, provincia, y otro en Gran Rosario. Con respecto a este último, hay un estudio de lo que es el peronismo de base, una rama diferente, si se quiere, a lo que sería Montoneros. Y por el otro lado, un estudio sobre política obrera, que era también una organización política pero comunista, que ahí va a participar Jorge Altamira, que es un político que hoy en día uno lo puede encontrar en los medios de comunicación. Ahí encontré testimonios que son integrantes y que se les quiere leer, si me permite. En cuanto a los jóvenes que ingresaron a la PB, donde había distintas posiciones porque se encontraban con que la verdad no era, se encontraba con espacios donde iban a encontrar mucha resistencia y no pensaban que era todo tan idílico como lo creían. En un primer momento, por ejemplo, tengo acá el testimonio de un obrero peronista que dice así: también en esos años, los años 70, eran un poco un trabajo de ciertos secretos en la universidad, como también se dio en el caso de la villa donde yo disfrazaba de villero para vivir una experiencia política. Estar un año y medio, 2 años con mis escapadas en la ciudad, a la ciudad occidental y crítica y cristiana. Entonces yo vivía ahí con un villero en un ranchito y cuando me podía rajar me iba de vacaciones a Mar del Plata o a cualquier otro lado, como un pequeño burgués que realmente era buena ahí, y se ve claramente su origen de clase. Por si dejar su origen, por perdón, esa transformación le llevaba adelante en la villa o en la fábrica, ¿no? Pero estaba contradicción, no podía salirse, si se quiere, de su origen de clase, no al viajar vacaciones en Mar del Plata. Bueno, también me encontré, si se quiere, a la rama femenina, o en cuanto a las mujeres, hay testimonios de mujeres que en algún sentido se arrepienten de haber llevado adelante este proceso de proletarización, es decir, dejaron de estudiar, dejaron la universidad e ingresan, y en ese momento ellas lo comentaron, lo hicieron a conciencia y con compromiso, porque sabían que ese era el objetivo, pero tiempo después se dieron cuenta de que no fue tan así. Los trabajadores que estaban en ese momento no quisieron formar parte, si se quiere, de la militancia, de esa sociedad utópica. Estaban en otra, como se dice, y en otro algún sentido se arrepintieron, si se quiere. Dicen en un momento uno, tal vez estando en la universidad hubiesen sido más provechosos y hubiese servido más al movimiento que lo hice en las fábricas. ¿Les parece raro que la toma del poder sea por las ramas? Hoy en día, ustedes, si les preguntan si es correcto o viene a alguien a tomar el poder por las armas, ¿les parece raro? Chicos, sí. Ariel, ¿ustedes vieron a lo largo de su vida que algún presidente llegara por medio de las armas al poder?
Chicos, ninguno. Ariel, nosotros los profesores presentes acá tampoco lo vimos. Por último, quiero dejarles un mensaje. Hoy en día no es ni aceptado tomar el poder por las armas. Pero digo en ese momento para esos jóvenes, cuando todos los canales estaban cercenados, es decir, la participación en los sindicatos ya era ilegal hacerlo. No había partidos políticos, la censura en la prensa, la toma del poder por las armas en un contexto donde, lleno de utopías, del ejemplo de la Revolución Cubana, era un camino. Y con respecto a la actualidad, es más que interesante lo que hacen ustedes y lo que hacen con las profesoras e investigar. Como bien dijimos, hay discursos narrativos desde hace unos años que hasta llegan a negar elementos o procesos de nuestra historia argentina. No fueron 30.000 desaparecidos. ¿Lo han escuchado? Chicos, sí, en las propagandas de candidatos a estas elecciones. El hecho de decir que no son 30.000 simbólicamente, significativamente, más allá del número, está negando en algún sentido y ninguneando a las organizaciones de DDHH y la lucha por los derechos humanos. Y quiero dejar algo en claro. Cuando el 24 de marzo de 1976 los militares tomaron el poder, gran parte de los organizadores políticos armados, si se quiere decir, estaban absolutamente desarticulados. Entonces el gran argumento, si se quiere, era buena ahí una lucha contra la subversión, y tampoco era así, ya que las organizaciones armadas para 1976 no estaban prácticamente activas, muy pocos activos existían. Entonces, ¿cuál fue el objetivo de la realidad de la dictadura? Bueno, fue desarticular los lazos sociales. Instalar un proyecto económico nuevo fue otra de la sociedad que surgió luego de la dictadura. Fue absolutamente otra y es hasta el día de hoy que tenemos las consecuencias, la despedida en lo económico, la apertura económica, la desconfianza con el otro, el individualismo. Hoy en día no se puede hablar de política en las escuelas. Si bien la política es lo que articula todo, pero no se puede